Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente a la noche de hoy, lunes 25 de mayo del 2026. Y como siempre, reciban nuestro afectuoso saludo. Es para nosotros de inmensa alegría saber que están compartiendo todo este material como una herramienta poderosa que Dios pone a nuestra disposición para disfrutar de este alimento espiritual. Como siempre, los vamos a invitar para que nos acompañen aquí durante este recorrido que hacemos habitualmente durante aproximadamente una hora, en la cual nos detenemos para hacer un paréntesis, para podernos contagiar de este alimento espiritual que Dios nos proporciona. Un saludo para todos los que se conectan a esta hora de la noche aquí en Colombia, en las distintas congregaciones de nuestro país. Igual que a los amigos que se conectan desde el sur de América, especialmente en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Perú, aquí en nuestro país, en Guatemala, en los Estados Unidos, en Canadá y en España. Muy bien, los invito para que nos acompañen en la oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su guía, orientación y sabiduría. Padre Santo, Dios amoroso, te damos gracias por este día que termina y la noche que llega. Gracias por las bendiciones, gracias por tu protección, gracias porque hemos podido guardar tus fiestas santas, especialmente ayer estuvimos disfrutando de esa fiesta de Pentecostés. La iglesia estuvo de cumpleaños, un aniversario más, y esperamos que venga pronto tu reino. Permite que tu Espíritu Santo nos dé todo el entendimiento necesario para crecer en gracia y conocimiento. Danos la sabiduría, ayúdanos a entender tu plan maravilloso de salvación. Perdónanos, concédenos una noche maravillosa en paz y en tranquilidad. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces al tema de esta noche que lleva por título el abandono espiritual. Entonces vamos a iniciar con este interesante tema del cual queremos aprender de las Santas Escrituras acerca de este tema que es fundamental entenderlo. El abandono espiritual. Empecemos diciendo qué es el abandono. Sentirse abandonado es una experiencia emocional que es dolorosa y es caracterizada por una profunda sensación de vacío, de inseguridad y de rechazo. No siempre requiere la ausencia física de alguien. A menudo ocurre cuando las personas se sienten ignoradas, se sienten invalidadas o no valoradas, incluso estando acompañadas. Las Escrituras revelan el abandono como una profunda realidad espiritual y emocional que afectó incluso a los siervos escogidos de Dios. Y a través de los relatos descubrimos que el abandono abarca tanto la deserción humana como el aparente silencio divino durante las pruebas, durante las adversidades y los peligros. La palabra hebrea asab aparece 214 veces en el Antiguo Testamento y significa dejar, abandonar o desamparar. En Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 6, Dios promete: no te dejaré ni te desampararé, usando precisamente esta palabra para asegurar su fidelidad. En las Escrituras encontramos tres dimensiones principales del abandono. Abandono físico, que es abandono por parte de familiares, de amigos o de comunidades. Está el abandono emocional, retirada de amor, de apoyo o cuidados. Y está el abandono espiritual, que es sentirse retirado de amor, de apoyo, de sentirse separado de la presencia de Dios. El término griego
ecataleipo en el Nuevo Testamento tiene un significado muy similar. Nuestro Señor Jesucristo exclamó en la cruz usando esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto aparece en Mateo capítulo 27, versículo 46. A eso de las 3 de la tarde Jesús gritó fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este momento representa la máxima experiencia de abandono en la historia de la humanidad. El abandono espiritual se siente desde dos enfoques principales. Una es la desidia personal, es decir, descuidar el interior. Y la otra es la experiencia mística de la sequedad, es decir, sentirse aparentemente desamparado por Dios. Las Escrituras revelan innumerables historias de personas que enfrentaron el peso devastador del abandono. Todos hemos sentido ese dolor alguna vez, cuando alguien en quien confiábamos nos abandonó, o cuando Dios pareció distante en nuestros momentos más oscuros y más dolorosos. A menudo se requiere reconectar con valores trascendentales o buscar apoyo para superar la desolación y la desconexión emocional. Sentirse abandonado por Dios es una crisis espiritual profunda y muy dolorosa, pero también es una experiencia humana universal. Es natural sentirse así aún en tiempos de dificultades, pero comprender que esta emoción no define la realidad puede ayudarnos a recuperar la esperanza y encontrar un refugio. En las experiencias más dolorosas, el Evangelio del Reino de Dios nos garantiza que el amor de Dios permanece inalterable, ofreciéndonos una esperanza, una seguridad en medio de las adversidades, en medio de nuestras pruebas. Sentirse abandonado por Dios en un momento difícil puede ser una de las emociones más devastadoras que recorre nuestros corazones como un veneno frío, nos arrebata la esperanza y nos deja sumidos en el terror y en la angustia. Hermanos, ¿qué hacemos cuando nos sentimos abandonados por Dios? Existen maneras útiles y verdades en las que apoyarnos, que nos saquen del oscuro capullo de la esperanza y dirijan nuestros corazones hacia la luz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Estas palabras no fueron pronunciadas por cualquier persona. Fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz a la hora de su muerte. En el momento de mayor dolor físico, en el momento emocional y espiritual, el Hijo Eterno clamó al Padre y no hubo respuesta inmediata. El grito de abandono de Cristo no expresa ignorancia, sino la angustia de cargar con el pecado y cumplir con las Escrituras. Él estaba cargando con nuestros pecados. Y fue precisamente por esta razón que Jesús vino a esta tierra para ser desamparado en lugar nuestro. Este grito atraviesa los siglos y llega a nosotros hoy, porque todos en algún momento hemos sentido lo mismo, un abandono espiritual. Y estas fueron precisamente las últimas palabras de Cristo y se dirigen básicamente hoy a nosotros. Él nos muestra cómo ha cumplido su misión salvadora y nos envía la fe para que sigamos sus huellas. En la cruz, torturado, moribundo, mientras luchaba por respirar, Jesús no cayó. Esta frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es una de las expresiones de dolor más profundas de la historia. Pronunciada originalmente por Jesús en la cruz,
citado el Salmo capítulo 22, versículo 1, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás muy lejos para salvarme, muy lejos para entender mi llanto. Salmos capítulo 22, versículo 1. Esta escritura expresa la profundidad y el horror del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo momento, Jesús fue sumergido en las tinieblas exteriores, lejos de la presencia del Padre, para cargar con los pecados de toda la humanidad. Al entender que entrega su vida como rescate por muchos para el perdón de los pecados, debe por un momento separarse de su Padre. Habiendo experimentado una comunión ininterrumpida con el Padre desde la eternidad, Jesús sintió todo el peso de la separación de Dios que nuestro pecado exigía, y por primera vez se encontró verdaderamente solo, completamente abandonado por Dios el Padre. En momentos de angustia es normal sentir soledad, pero la fe nos enseña que este clamor no es el final de la historia, sino un puente hacia la esperanza. Cuando Cristo se sintió lejos y distante de Dios, en ese preciso momento tan humano y vulnerable, Jesús cita el Salmo 22, el mismo que entonó el rey David. Jesús comprendió el sufrimiento humano. Al tomar la forma humana y sentirse desamparado, él experimentó la soledad más profunda que puede sentir el ser humano. En nuestro dolor no estamos solos. Dios conoce y entiende nuestras lágrimas. Tal fue la prueba suprema que Cristo soportó para salvarnos de nuestros pecados. Sin embargo, en medio de la tremenda oscuridad, en el fondo del alma de Jesús hubo una luz. Pero a pesar del silencio de su Padre, Dios estuvo siempre con él. El Padre no abandonó a Cristo, Cristo se abandona en el Padre. Al asimilar esta difícil verdad, recordemos dos cosas. Primero, esto no fue un abuso divino ni abuso cósmico. El Padre y el Hijo eligieron voluntariamente llevar a cabo este plan de redención, y ambos sufrieron la agonía durante la crucifixión de Jesús. Y para obtener nuestra salvación, el Padre se separó dolorosamente del Hijo, pero solo temporalmente. Segundo, la unidad de la deidad no se rompió. El Padre y el Hijo existen eternamente en perfecta armonía e ininterrupción, sin interrupción alguna, siempre en comunión. No conocemos los detalles del Hijo de Dios en este momento. Afirmamos que Jesús experimentó un verdadero abandono por parte del Padre, al tiempo que afirmamos la unidad del Dios Padre e Hijo. La crucifixión de Cristo es algo que no podríamos comprender tal vez del todo. Aquel día Jesús era verdaderamente Dios, el Verbo, y a la vez plenamente humano, por lo que su voz de perdón, salvación, relación, abandono y angustia merece ser meditada. Todo esto ofrece consuelo a nuestra vida como cristianos, reflexionando sobre lo que sucede hoy en nuestro mundo, donde hay una injusticia, donde hay un aislamiento, donde hay odio, prejuicios, guerras, víctimas y tanta gente pidiendo paz casi hasta la desesperación. ¿Estaríamos nosotros en condición de clamarle al Padre amoroso con voz lastimera? ¿Por qué? ¿Por qué estas guerras entre países? ¿Por qué la guerra en Medio Oriente? ¿Por qué han muerto tantos niños privados de alimentos y hogares, obligados a abandonar sus patrias y buscar refugio en tierras extrañas solo para sobrevivir? Pareciera que el sufrimiento no tiene fin. ¿Por qué han sido abandonados a su suerte?
Al meditar sobre la profundidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vemos la humildad en el sufrimiento y la muerte sangrienta de su crucifixión en todo su dolor e intensidad. ¿Acaso Dios abandonará alguna vez a quienes están en Cristo? Si el clamor de Jesús llegó y llenó de desamparo, fue resultado de un abandono temporal por parte del Padre. ¿Significa eso que nosotros también podríamos ser abandonados por Él? Cuando nos derrumbamos y exclamamos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Expresamos nuestro sufrimiento o reflejamos nuestra realidad delante de Dios? La buena noticia es que cuando celebramos la Pascua, siempre la celebramos, es que Dios jamás abandonará a quienes están en Cristo. El clamor de Jesús, lleno de abandono, nos ayuda a comprender esto. Fue abandonado momentáneamente para que nosotros pudiésemos vivir con la certeza de llegar a la eternidad. El inocente que sufrió fue abandonado por Dios para que nosotros nunca le fuéramos a dejar solo. Y eso es asombroso. Incluso cuando sufrimos inocentemente, seguimos siendo pecadores. Y es este pecado el que nos separa de Dios. Ni en nuestro mejor momento amamos a Dios con todo nuestro ser, ni lo valoramos como nuestro mayor bien, ni amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, merecemos ser llevados a un lugar diferente al que estamos nosotros ansiosos de llegar al reino, a esos lugares exteriores y separados de la presencia de Dios. Dios bien podría abandonarnos y dejarnos morir en nuestros pecados. Sin embargo, incluso en su peor momento, nuestro Señor Jesucristo amó a Dios con todo su ser, lo consideró el bien supremo y amó a sus hermanos como a sí mismo. Jesús eligió separarse del Padre para que nosotros pudiésemos reunirnos con Dios a través de Él. Jesús fue abandonado por Dios para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Nada puede cambiar eso. Es el plan maravilloso de Dios. Ni nuestras circunstancias, ni nuestro sufrimiento, ni nuestros pecados podrán cambiar el plan de Dios. Esta es la buena noticia, que si no fuera por la luz del Evangelio, la oscuridad nos estaría aplastando. Siempre hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sea cual sea la situación que estemos atravesando en esta temporada de fiesta, recordemos que Dios no nos abandona porque estamos con nuestro Señor Jesucristo y esperando su venida. Puede que nos sintamos abandonados, puede que en la oscuridad parezca que nos va a aplastar, pero la verdad inquebrantable en el que nos apoyamos en medio de nuestro sufrimiento es que Jesús fue abandonado temporalmente por nuestros pecados. Así que nunca seremos verdaderamente abandonados. Debemos reconocer cada sufrimiento y sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso por su amor inquebrantable, que lo llevó a dar su vida por todos nosotros, por usted, por mí y por toda la humanidad, y como rescate por todas las personas que creen en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios Padre Todopoderoso. Sentimos que oramos y no hay respuesta. Sentimos que servimos, pero no hay recompensa. Sentimos que Dios está lejos, aunque sabemos que prometió estar cerca. ¿Qué hacemos en esos momentos de silencio de Dios? ¿Cómo se sigue adelante cuando el cielo parece estar cerrado? Hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Sentirse abandonado por Dios no es señal de debilidad espiritual. Es parte del camino de la fe. Lo vivieron los profetas, lo vivieron los salmistas,
¿verdad? Lo vivieron los apóstoles, también nuestro Señor Jesucristo. Y David escribió en Salmos capítulo 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Y Job dijo en medio de sufrimiento, clamo a ti y no me respondes. Job capítulo 30, versículo 20. Elías, después de un gran milagro, pidió morirse porque pensó que Dios ya no estaba con él. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me entiendes. Pero en cada uno de estos casos, Dios no estaba ausente. Estaba trabajando en silencio, porque cuando sentimos que Dios nos abandonó es cuando Dios más cerca está de nosotros. Y no lo digo como un consuelo vacío, sino como una verdad bíblica. Él nos prometió en Hebreos capítulo 13, versículo 5, no te dejaré ni te desampararé. Lo que sucede es que a veces confundimos su silencio con ausencia, pero Dios no necesita hablar siempre para estar presente. Así como un padre que acompaña al hijo en medio de un examen no puede darles las respuestas, Dios también guarda silencio para que crezcamos en confianza. El abandono espiritual se siente real, pero no es verdad. El enemigo nos va a susurrar, Dios ya no te ama, ya no le importas, ya se cansó de ti, ya se olvidó de ti. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Si Jesús entregó su vida por usted, por mí y por toda la humanidad, ¿cómo podría dejarnos ahora que somos sus hijos? Sí, Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero esa fue la única vez que el Padre guardó silencio para que usted y yo nunca más tuviésemos que estar separados de Él. Jesús experimentó el abandono para que todos nosotros tuviésemos comunión eterna. Es de humanos dudar y de expresar la frustración ante la adversidad. Acudir a Dios con sinceridad, incluso con reclamos, es una forma de oración y de mantener el vínculo con Él en la tribulación. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos abandonados por Dios? No dejar de orar, aunque nos parezca que hablamos solos, Él nos escucha. Recordar su palabra. No vivamos por lo que sentimos, vivamos por lo que sabemos. Mirar a nuestro Señor Jesucristo. Si Él atravesó el abandono y salió victorioso, nosotros también podemos. Buscar comunión. El aislamiento es el terreno preferido del enemigo. Esperar con fe, porque Dios se revela con más poder después del silencio. No estamos olvidados, no estamos solos. Dios no abandona a los suyos. Aunque no lo veamos, Él nos está sosteniendo. Aunque no lo escuchemos, Él nos está formando, nos está capacitando, nos está preparando para un reino venidero. Aunque no lo sintamos, Él está más cerca de lo que pensamos. Hoy quizás no tengamos las fuerzas para declarar una gran victoria, pero podemos hacer esta oración sencilla y poderosa. Señor, no te siento, pero sigo creyendo en ti. Y esa fe, aunque pequeña, aunque temblorosa, es la que conmueve el corazón de Dios. Los que han experimentado un trauma extremo en sus vidas sabrán lo solo y desolado que se siente cuando creemos con cada fibra de nuestro ser que Dios nos ha abandonado. Puede que no queramos admitirlo, ni siquiera nosotros mismos, pero creo que cuando más hablemos de ello, más se alejará el aguijón de la soledad que sentimos cuando creemos que Dios nos ha abandonado. Veamos rápidamente 3 pasos para atravesar la etapa del abandono espiritual. Debemos ser honestos y vulnerables.
Hablemos con Dios exactamente sobre cómo nos sentimos. Contarle sobre nuestros enojos, sobre nuestra tristeza y nuestra confusión. Reflexionemos en las bases, apoyándonos en lecturas o reflexiones que nos recuerden que las dificultades no son el fin de la historia. En Hosana podemos encontrar pasajes y reflexiones diseñadas para estos momentos difíciles. En la Biblia encontramos historias que nos ayudan a reflexionar y a meditar. Busquemos comunidad. A menudo la presencia de Dios se manifiesta a través de las personas que nos rodean. Conversar con alguien de confianza, un líder espiritual o un consejero que nos pueda ayudar al proceso sobre el peso que llevamos. Y esta sensación suele ser una etapa temporal de madurez espiritual, más que un abandono real. Permitámonos sentir, descansar y buscar espacios que nutran nuestra paz. Dios no abandona a nadie. El primer paso para afrontar la sensación de haber sido abandonado por Dios es aferrarse firmemente a la realidad de que Dios no abandona a sus hijos. Hebreos 13:5 dice: jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Y luego en Lucas 15 Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía 100 ovejas. Cuando una de ellas se perdió, salió a buscarla hasta que la encontró. Dios no abandona a nadie. Así que nos aferramos a esa verdad. Como una persona que se está ahogando en el mar se aferra a una balsa de salvavidas. Las personas en la Biblia se sentían abandonadas. Moisés clamó a Dios: ¿hasta cuándo? Antes de que nos ayudes. Salmos capítulo 90, versículo 13. Vuélvete, oh Eterno, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Eso lo dijo Moisés. Y David clamó a Dios: ¿hasta cuándo pasará antes de que me ayudes? Salmos capítulo 35, versículo 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Isaías clamó a Dios: ¿hasta cuándo nos librarás? Isaías 66:11. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Y Habacuc se angustió diciendo: ¿hasta cuándo no me escucharán? Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Eterno, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No es raro que los hijos de Dios se sientan abandonados. Dios tiene un calendario muy diferente al nuestro. El abandono bíblico suele servir como crisol para la transformación espiritual. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, pero Dios usó este abandono para prepararlo para la liberación de Egipto. David se sintió abandonado en cuevas mientras huía de Saúl y escribió salmos que aún hoy nos reconfortan. Sin embargo, Dios no abandona a sus hijos. Simplemente tiene un ritmo diferente al nuestro. Queremos las cosas ya, ahora. O si no ahora, entonces mañana. Pero nuestra impaciencia nos desanima y nos sentimos alejados de Dios. Él hará lo correcto, pase lo que pase. A Abraham le habían prometido un hijo, pero la promesa no se cumplió hasta 25 años después, cuando cumplió los 100 años. A José Dios le prometió que sería un gran gobernante, pero pasaron otros 15 años aproximadamente antes de que se cumpliera la promesa, y pasó ese tiempo como esclavo en una prisión. Y David fue ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel. Pero en lugar de tener una ceremonia de investidura al día siguiente, David pasó gran parte de los siguientes años aproximadamente de su vida equivocada, esquivando a Saúl, el rey reinante, e intentando evitar que Saúl le cortara la cabeza.
Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, se dice lo siguiente: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos piensan. Desde nuestra perspectiva, así lo parece. Dios tiene varias cosas que ha elegido lograr mediante su lentitud. Para dar gloria a Dios, Jesús explicó que la muerte de Lázaro glorificó aún más a Dios. Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchos se unieron a Cristo gracias a la resurrección de Lázaro. Para fortalecer nuestra fe, Dios puso a prueba la fe de Abraham al rescatar el nacimiento de Isaac. La Escritura dice que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 3. Para madurar nuestro carácter, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice claramente que las pruebas y la lentitud de Dios puede ser una verdadera prueba para nosotros. Nos hacen perfectos y completos, sin que nos falte nada, si las atravesamos con fe. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para aumentar nuestra recompensa eterna, en Romanos capítulo 8, versículo 18, nos dice que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que nos será revelada. Versículo 18 de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las dificultades del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Para aumentar nuestra posición eterna, en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 19, se nos dice que cuando seamos fieles en las cosas pequeñas, Dios nos dará cosas mayores. Esto se revela en la parábola de las 10 minas. Así pues, la lentitud es inherente al plan de Dios para sus propósitos, algunos de los cuales podemos comprender y otros no. Pero no hay nada malo en Dios, ni en nosotros, ni en el sistema cuando las cosas avancen lentamente. La verdad más poderosa cuando nos sintamos abandonados por Dios. ¿Sabía usted que como cristiano, como creyente, existe una verdad, la más poderosa, que puede cambiar por completo nuestra perspectiva sobre la posibilidad de ser abandonados por Dios? Encontramos esta verdad en Juan 14, versículo 20. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Jesús está en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y nosotros estamos en él para siempre. Dejemos que la implicación de esta verdad fundamental nos inunde. Precisamente ayer estábamos celebrando la llegada del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué significa todo esto? Significa que tenemos la conexión más estrecha posible con nuestro Dios, una conexión inquebrantable y eterna. Él está más cerca de nosotros y nosotros estamos más cerca de Él que cualquier otro ser humano. Gracias a esta conexión íntima, Dios no puede abandonarnos ni en teoría ni en la práctica. Estamos unidos a Él para siempre. Él está en ti, está en mí, está en nosotros, está en la iglesia ahora y para siempre. Nada podrá separarnos de Él y de su amor tampoco. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La presencia de Dios en el trauma más profundo. Veamos el ejemplo de José. Todos conocemos la historia de José en el Antiguo Testamento, quien fue traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos. Este fue solo el comienzo de una serie de eventos traumáticos que incluyeron traiciones, falsas acusaciones
encarcelamiento y maltratos. Al observar su vida y sus circunstancias, nos vemos tentados a pensar, y quizás él también lo estuvo, que Dios lo había abandonado durante años. Las cosas fueron de mal en peor. Pero en la narración sobre José encontramos esta afirmación recurrente en lo que cambia todo. El Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Génesis capítulo 29, versículo 23. Génesis 39, versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Eterno estaba con José y lo que él hacía, el Eterno lo prosperaba. Desde José, arrojado a un pozo por sus propios hermanos, hasta Jesús clamando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Biblia no rehúye a estas dolorosas realidades que vive el ser humano. Sin embargo, estos relatos no son solo historia antigua, son testimonios vivos que nos hablan directamente al corazón cuando nos olvidados, vacíos. Al explorar juntos estos ejemplos bíblicos, descubrimos algo extraordinario. Aquellas personas que experimentaron el abandono más profundo a menudo fueron las que Dios usó con mayor poder. Sus historias nos enseñan que incluso en nuestros momentos de mayor soledad, nunca estamos verdaderamente abandonados. El Señor estuvo con José en cada paso del camino. Imaginemos el bache emocional que José debe haber soportado después de que sus hermanos lo golpearon y lo vendieron a traficantes de personas. José vivió como se realizaba otro acuerdo doloroso. Los ismaelitas lo vendieron a un egipcio. Separado de su familia y de su tierra natal, José debió sentirse solo, abrumado, un evento inesperado para un hombre nacido en una familia envuelta en promesas y con una especial cercanía a Dios. Él está en un pozo y parece estar muy solo. El autor de Génesis quiere que veamos y sintamos la desolación de José para mostrarnos el propósito de Dios en ella. José ahora está en un país extranjero, aislado de su familia y al parecer alejado de la orilla de las bendiciones de Dios. El Señor estuvo con José en el momento de su mayor trauma y sufrimiento. Le dio la fortaleza para perseverar, la sabiduría y la comprensión, la esperanza y el poder para vivir una vida recta. Los brazos eternos lo abrazaron con fuerza y lo consolaron. El Espíritu del Señor guió el corazón y las acciones de José. Creo que José era plenamente consciente de la presencia inquebrantable y amorosa de Dios con él. De lo contrario, no habría sobrevivido ni se habría convertido en el líder que gobernó a Egipto. José se preparó para buscar y confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. El propósito de Dios en los pozos. Podríamos caer en la tentación de concluir por sus circunstancias que Dios estaba enojado con José o que lo había abandonado por completo. Asimismo, cuando nos encontramos con dificultades, con adversidades, con problemas, podemos pensar que Dios se ha ido o que está disgustado con nosotros. Pero, ¿y si las pruebas intentan revelar algo más? ¿Qué pasa si Dios quiere mostrarnos la preciosidad de su amor al mismo tiempo que fortalece nuestra fe? Más adelante en la historia leemos estas palabras. El Señor está con José en Génesis 39, verso 2. Dios no lo abandonó en el pozo. Dios estaba realmente con él. Dice Génesis 39, 2, mas el Eterno estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Es más, Dios estaba haciendo algo más con él. El pozo fue útil, no fue en vano. En toda la Biblia se nos instruye que no desechemos las dificultades personales como si fueran algo malo. En cambio, que con ojos de fe miremos debajo de la superficie donde Dios busca transformarnos más como Él. Santiago instruye a los creyentes para que
acojan con alegría estas pruebas, ya que son usadas providencialmente para fortalecer nuestra fe y hacernos maduros. Dice Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El salmista nos recuerda que Dios usó la aflicción como una herramienta para hacerlo obediente. Salmos capítulo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. En la vida de José vemos a Dios trabajando este tipo de cambio en él. Al leer la narración de José nos impresiona la brújula moral de este hombre. ¿Dónde recibió este entrenamiento? ¿Cómo trabajó Dios en él? Esa humildad que tiembla delante de Dios y se aferra a sus promesas. Dios lo humilló a través de estas pruebas, pero no solo lo humilló, sino que también le mostró lo precioso del amor divino y su fidelidad en tiempo real. Génesis 39, versículos 21 al 23. Pero el Eterno estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna en las que estaban al cuidado de José, porque el Eterno estaba con José y lo que él hacía, el Eterno lo prosperaba. Lejos de ser abandonado por Dios en un pozo sin sentido, José estaba justo donde Dios lo quería. Fue en esta estación que Dios trajo y trabajó para cambiar a José, incluso mientras lo animaba con su cercanía. Cuando leemos y consideramos la vida de un hombre como José, no estamos viendo otro poderoso documental de un Netflix. Claro, hay hechos y detalles que observar sobre este tiempo y la cultura, pero hay mucho más que aplicar en nuestras vidas. Como cristianos, como creyentes, nos aferramos al mismo Dios que nos habla a través de su palabra y nos promete trabajar a través de nuestras circunstancias para su gloria y nuestro bien. Consideremos cuán preciosa y cuán poderosa es realmente esta verdad. No hay nada al azar en nuestra vida. Cada mano es tratada por la providencia de Dios. Cada circunstancia en la que nos encontramos, ya sea buena o mala, está trabajando en conjunto para nuestro bien eterno. Las dificultades no son inútiles, sino que tienen un propósito. Dios no está haciendo más como Él, por ellas y por medio de ellas. Pero Dios no solo nos está transformando a través de esto, Dios también está con nosotros a través de esto. Él entra en nuestras luchas, nos anima con su presencia, nos muestra su bondad, su simpatía con nuestra debilidad y nos refresca con su palabra. Nunca nos hundimos más abajo de lo que Cristo puede descender. Nunca podemos escapar de su amorosa soberanía. Él se une a nosotros en el pozo para darnos más de sí mismo. ¿Cómo procesar nuestro sentimiento de abandono? Tenemos también el ejemplo de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, también luchó en ocasiones contra el sentimiento del abandono divino. El Salmo 71 describe bien su estado emocional y mental y cómo procesó sus dolores, sus sentimientos. Podemos aprender mucho de la forma en que se acercó al Señor, de su lamento y de su declaración de confianza. En los versículos 9 al 11, David expresa abiertamente su angustia de ser abandonado por el Señor al envejecer. Dice: no me deseches cuando sea viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Y de nuevo en el versículo 18 dice: aun cuando sea viejo y tenga canas, no me abandones, Dios mío, hasta que anuncie tu poder a la siguiente generación, tus obras poderosas a todos los que han de venir. Tras compartir sus temores de abandono y ansiedad, David hace una asombrosa declaración de fe
proclamando con valentía su esperanza de experimentar nuevamente la restauración y el consuelo de Dios en su vida. Aunque me has hecho ver muchas y amargas tribulaciones, me devolverás la vida, de las profundidades de la tierra me sacarás de nuevo, aumentarás mi honor y me consolarás una vez más. Salmo 71, versículos 20 al 21. Podemos seguir su inspirado ejemplo y aferrarnos a la presencia constante de Dios, a su amor inagotable y a sus buenos planes para nuestras vidas. Las Escrituras revelan innumerables momentos en que el pueblo escogido de Dios se apartó de su pacto con él. Estos ejemplos bíblicos de abandono espiritual sirven como advertencia sobre las consecuencias de renunciar a nuestro compromiso de fe. El abandono de Dios por parte de los israelitas en el monte Sinaí constituye uno de los ejemplos más dramáticos de fracaso espiritual colectivo que se encuentra en las Escrituras. Moisés llevaba 40 días en la montaña recibiendo los 10 mandamientos cuando el pueblo se impacientó. Presionaron a Aarón diciéndole, Éxodo 32, versículo 1, ven, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque no sabemos qué le ha sucedido a este Moisés, el que nos sacó de Egipto. Su abandono no fue solo impaciencia, sino una completa traición espiritual. Aarón recogió sus joyas de oro y fabricó un ídolo en forma de becerro. El pueblo exclamó, este es un Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto, Éxodo 32:4. Y la ira de Dios ardía contra ellos. Le dijo a Moisés, se han apartado rápidamente del camino que les mandé, Éxodo 32, versículo 8. 3,000 personas murieron ese día como castigo por su abandono. El incidente del becerro de oro demuestra lo rápido que podemos abandonar nuestra fe cuando nos guiamos por lo que vemos en lugar de confiar en las promesas de Dios. Y cómo Dios usa la oscuridad del dolor y el sufrimiento para bendecirnos. Podemos aprender más sobre por qué y cómo Dios usa el dolor y las dificultades para moldearnos y bendecirnos. Acércate cómo las experiencias dolorosas se convierten en la cuna de las bendiciones. ¿Desea usted acercarse a Dios cuando se siente tentado a alejarse en medio de las experiencias dolorosas y traumáticas? ¿Anhela usted transformar su historia dolorosa en una historia de preparación, de empoderamiento, de fecundidad y de crecimiento? Permítame llevarlos a un viaje a través de estas experiencias que para muchos han sido dolorosas, mostrando las preciosas bendiciones que se encuentran en cada una de ellas. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una vocación y una vida única, pero no fue comprendido por muchos de sus propios familiares y también de sus seguidores. Jesucristo tuvo una vocación y una vida única, pero no fue comprendido. Y Dios promete que nunca nos abandonará. Y Jesús nos promete hoy lo mismo. Hermanos, todos tenemos padres, todos tenemos hermanos, tenemos parientes, tenemos amigos, tenemos vecinos. Algunos están muy cerca de nosotros por las circunstancias, por el lugar donde vivimos y por las cosas que hacemos. Sin embargo, todos nos damos cuenta de que hay muchos momentos en nuestra vida en la que los caminos solos, como alguien dijo, un árbol solitario, si crece, crece fuerte. Es cierto que nos enfrentamos a muchas pruebas y problemas a lo largo de nuestra vida. Enfrentamos situaciones adversas, complicadas, y que frecuentemente contamos con otros para ayudarnos o consolarnos, así como para compartir muchos éxitos y ocasiones de alegría. Cuando somos parte de una comunidad como lo es la iglesia, nos animamos, nos fortalecemos unos a otros, nos sentimos motivados e impulsados a realizar cosas y experimentamos la
la siginercia de un grupo. Pero aunque contemos con el apoyo necesario, seguimos recorriendo un camino personal de vida que puede hacernos sentirnos solos. Cuando uno se enfrenta a una prueba, a una dificultad, a una adversidad, como la que afrontó estos profetas, nuestros apóstoles y el mismo Jesucristo. La Biblia tiene muchos dichos sabios que Dios inspiró para que fueran escritas por personas que habían pasado por diversas crisis. Uno de esos versículos nos dice que dos son mejores que uno porque se ayudan mutuamente, que si duermen juntos no pasarán frío y que una cuerda triple no se rompe fácilmente. Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 12. Todos estos puntos son importantes y correctos. Cuando caminamos en multitud, nos sentimos ayudados, apoyados y protegidos, y por tanto la vida es mejor y más fácil. Pero la velocidad a la que puede viajar un grupo se limita a la velocidad del miembro más lento del grupo. Cada persona tiene una responsabilidad y si una falla, el grupo entero lo sufre. Lo que queda claro es que cada persona tiene la responsabilidad de apoyar al grupo basándose en la libertad de la elección y en la capacidad de cada uno. Todos tenemos una comprensión diferente de lo que es correcto o incorrecto, verdadero o falso, o de lo que puede ser útil o no útil. Cada persona que camina por esta tierra es única y diferente. La dinámica de la multitud en la que nos encontramos está en constante cambio. Llegan las enfermedades, cambian los valores y la gente envejece y muere. No tenemos ninguna garantía de que vayamos a caminar con la misma persona a nuestro lado durante el resto de nuestra vida. En un breve párrafo de la Biblia, el apóstol Pablo afirma en Gálatas 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cada uno llevará su propia carga. Versículo 5, que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. Y esto es lo que significa estar solo en una multitud. Nos necesitamos los unos a los otros, pero hay muchas áreas en nuestras vidas que son sagradas para nosotros mismos y en las que nadie puede entrar. Por enumerar algunas, pensamos, aprendemos, desarrollamos nuestros propios hábitos, oramos, libramos nuestras propias batallas interiores, luchamos contra las enfermedades y los achaques, sufrimos dolores, respiramos, caminamos por la vida, por los senderos que elegimos, tenemos nuestra propia relación con Dios, sabemos cuáles son nuestros pecados y tratamos de superarlos. Nos enfrentamos a la soledad o al miedo y morimos solos. Podemos tener muchos amigos, muchos parientes y personas que se preocupen por nosotros y quieren tendernos la mano, pero a menudo nos encontramos con que no pueden ayudar y ya tienen sus propias cargas que llevar. Cuando Dios creó a Adán, dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo, así que creó a Eva. Génesis 2:18, entonces el Señor dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Y aunque ellos estaban muy unidos y en el sentido matrimonial, se convirtieron en uno espiritualmente, no eran completamente uno. Adán habló como si lo fueran. Versículo 23 de Génesis 2. Pero cuando Satanás sedujo a Eva, solo ella fue seducida. Dice el versículo 23. El hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, la llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Adán tampoco cumplió su parte, pero cayeron uno tras otro, no juntos. Al igual que Adán y Eva, nos enfrentamos a Dios solos. Ciertas historias que hablan sobre estar en una multitud y a la vez estar solos pueden ayudarnos a comprender este concepto. La mujer que fue llevada ante Cristo
después de ser sorprendida en adulterio, estaba sola en una multitud. Después de haber escrito sobre la arena, Jesús estaba solo y la multitud desapareció. Una persona que tiene la increíble habilidad que poseía Jesús y que se desenvuelve con autoridad es una persona que casi siempre está sola. La gente puede acercársele momentáneamente, pero no más que eso. Aquellos que fueron llamados por Dios directamente a su servicio se sintieron solos entre quienes sirvieron. Abel, Noé, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David y Elías son solo algunos ejemplos de los que vinieron antes de Cristo. Y más tarde, el apóstol Pablo fue otro ejemplo, y en cierto sentido también lo fueron cada uno de los discípulos. A Pablo se le dio un conjunto específico de instrucciones de Dios que incluía el sufrimiento, Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16. Pero el Señor le dijo: ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes israelitas y gente de otras naciones. Te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Pablo llevaría esa carga solo. Pedro fue otro a quien Jesús le describió una muerte única. Juan 21, 19 le dijo esto para mostrar cómo iba a morir Pedro para dar honra a Dios. Después de decir esto, Jesús le dijo: sígueme. Eran caminos que Pablo y Pedro recorrerían solos. Podían contar con las oraciones de otros por ellos, pero nadie podía llevar sus cargas. Hay uno que nunca nos dejará. Jesucristo tuvo una vocación y una vida única, pero no fue comprendido por muchos de sus propios familiares y de sus seguidores. No tenía dónde apoyar la cabeza, como dice Mateo 8:20. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. No contó con el apoyo de su multitud cuando les dijo que serían apresados y asesinados. Conocía su misión en la vida, pero como todos nosotros, tuvo que recorrer su camino solo. Y es cierto que tenía seguidores y amigos amorosos, pero ellos no podían ocupar su lugar. Hubo momentos en que lo abandonaron, y sin duda Jesús sintió intensamente esta soledad. Sabía lo que había en cada hombre. Sin embargo, también sabía que no estaba completamente solo. Siempre supo que Dios el Padre estaba con él. Juan 8:16. Pero aún si así fuera, mi juicio es válido, porque cuando juzgo no estoy solo, sino que el Padre que me envió está conmigo. Versículo 29. El que me envió está conmigo y nunca me deja solo, porque siempre hago lo que a él le agrada. Y también mencionó que no estaba solo porque siempre hacía las cosas que le agradan a Dios. Sin embargo, Dios no podía morir por Jesús. Solo Él podía hacerlo. Incluso en una multitud de ángeles y amigos, testigos de su amoroso Padre Celestial, Jesús se sintió tan solo que gritó angustiado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ya para terminar, para entrar ya en síntesis de este importante tema, donde hay mucha tela por cortar, la promesa de Dios nunca es abandonar a su pueblo. Aunque las escrituras abundan en relatos de abandono, el carácter de Dios contrasta marcadamente con la fidelidad humana. Sus promesas de pacto garantizan que jamás nos abandonará ni desamparará a quienes le pertenecen. La fidelidad de Dios brilla con mayor intensidad cuando todos los demás se alejan. Vemos este patrón repetido a lo largo de la historia bíblica. Cuando Moisés se sintió abrumado al guiar a Israel por el desierto, Dios lo tranquilizó. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Y aquí consideremos estas promesas de Dios durante el abandono. Él permanece presente cuando los amigos nos abandonan.
Él se acerca más cuando la familia nos rechaza. Él nos fortalece cuando los partidarios huyen. Él nos consuela cuando nuestros compañeros nos traicionan. El apóstol Pablo lo experimentó de primera mano durante su juicio en Roma. Todos lo abandonaron excepto el Señor, que estuvo a su lado y le dio fuerzas. El profeta Elías descubrió la fidelidad de Dios tras huir de Jezabel. Solo en el desierto y deseando morir, Dios le proveyó alimento, agua y su suave susurro. Y hay garantías bíblicas de la presencia de Dios. Las escrituras rebosan de promesas concretas sobre la presencia permanente de Dios. No se trata de meras ilusiones, sino de garantías de pacto respaldadas por su naturaleza inmutable. Y aquí vemos lo importante que somos nosotros para Dios. Los relatos bíblicos del abandono revelan una profunda verdad. Nuestras heridas más profundas a menudo se convierten en la puerta de entrada a nuestro propósito más elevado. Hemos visto cómo el pozo de José condujo a un palacio y cómo el clamor de Jesús de abandono aseguró nuestra permanencia eterna. Estas no son solo historias antiguas, sino modelos para comprender nuestros propios momentos de aislamiento y rechazo. Lo que más nos impacta es la coherencia de las respuestas de Dios a lo largo de las Escrituras. Ya sea Agar en el desierto o de Pablo en prisión, presenciamos el mismo patrón de Dios, presencia en la ausencia y propósito que surge del dolor. El Dios que ve a los abandonados jamás los deja de mirar. Estos relatos no minimizan la realidad del abandono, sino que validan y al mismo tiempo la trascienden. Nos recuerdan que sentirnos abandonados no significa que lo estemos. Nuestras experiencias de abandono no son el final de nuestra historia, sino a menudo el comienzo de la obra más transformadora de Dios en nuestras vidas. Muy bien, hemos llegado así a la parte final de este interesante tema. Sé que hay mucho que hablar sobre ello, el abandono espiritual. Tal vez en algún momento, como es normal, nos sintamos abandonados por Dios, pero somos nosotros los que estamos abandonando a Dios en nuestros pecados. Muy bien, esperamos que este tema haya sido de su aceptación. La invitación para mañana estará Oscar Darío Sierra en vivo desde Santa Rosa del Sur. Hoy hemos transmitido desde Mina Mochila en el sur del departamento de Bolívar. Un saludo y un abrazo para quienes se han conectado esta noche desde distintos lugares de nuestro país. Un saludo para los hermanos que están en Cúcuta, en Montería, en Bogotá, en Medellín. También vamos a enviarle un saludo a nuestros hermanos allá en Chile. Un saludo para Carol Neira, que siempre está en la sintonía total. Un saludo para Blanca Santos, para saludar también de manera muy especial en México. Un saludo a Mara Martínez. Un saludo para Blanca Santos allá en Guatemala. Para Ana Abril, Lourdes Márquez, Yolanda Rosales. Un saludo para nuestros hermanos en Argentina. Un saludo para Samuel Ortega y también allá en España. Un saludo para Jacobo Falagán. Un saludo para Tomás Rodríguez Cerda allá en Chile, que también se conecta regularmente con nosotros, acompañándonos cada noche de estos estudios bíblicos que transmitimos desde Mina Mochila, desde Santa Rosa del Sur, desde Bogotá y también desde Bolivia. Un saludo para Wanderson Izquierdo. Y para todos los que nos acompañan, muchas gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros acompañándonos. Esperamos seguir contando con ustedes para seguir con estos alimentos espirituales que Dios pone a la orden para que podamos crecer en gracia y conocimiento, para llenarnos de sabiduría. Después de la celebración de la fiesta de Pentecostés, ahora viene la preparación para la fiesta de trompetas.
para la fiesta de trompetas, luego expiación, tabernáculo y último gran día. Muy bien, a todos, muchas gracias por su amable compañía, que el Todopoderoso nos conceda una noche reparadora, que podamos disfrutar del descanso y que mañana tengamos las energías necesarias para seguir trabajando en la obra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos, por estar ahí acompañándonos cada noche. Nos sentimos muy alegres y motivados por la compañía de todos ustedes. Una feliz noche y hasta pronto.